Muy buenos días, o bueno, muy buenas tardes para todos aquellos oyentes, o bueno, a todas aquellas personas que están sintonizando en este webinar. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero, y el día de hoy, junto al equipo de FX Street, les traemos este webinar con respecto a qué es y cómo utilizar el índice de fuerza relativa o el más popular RSI, sabiendo que es uno de los osciladores más populares utilizados por parte de los traders, pero más que un oscilador, es una herramienta que nos puede brindar mucha información y que no solamente, digamos, que se centra para tratar de detectar como rebotes o efectivamente los posibles cambios de tendencia, sino que también nos puede brindar una información adicional. Y pues la idea del día de hoy es que veamos como todos los usos que vamos a poder encontrar con el RSI y que adicionalmente cómo nosotros lo vamos a empezar a implementar en nuestros análisis técnicos. Entonces, pues la idea es que el día de hoy hablemos con respecto a todos estos aspectos e igualmente si quieren realizar preguntas a lo largo del webinar o si quieren que utilicemos el indicador en algún activo en específico, claro, lo podemos hacer sin ningún problema. Igualmente, pues bienvenidos sean todos ustedes. Entonces, para arrancar, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el o los indicadores técnicos hacen parte de ese análisis técnico, que es una de las herramientas que nosotros utilizamos al final para poder entender de una mejor manera y tener, por supuesto, que un mayor complemento de un análisis del mercado completo sobre los activos. ¿Y por qué es importante que siempre destaquemos esto? Porque así como cuando nosotros utilizamos el análisis fundamental, el cual trata de entender el comportamiento de los precios de los activos de acuerdo al, digamos, desde un punto de vista institucional, es decir, evaluar el precio de los activos de acuerdo a diferentes factores financieros, macroeconómicos, coyunturales o incluso políticos, es centrarnos en utilizar las herramientas que nos permite el análisis técnico para entender mejor y tomar una mejor decisión de inversión. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Nosotros utilizamos el análisis fundamental, efectivamente, para complementar nuestros análisis, así como nosotros utilizamos el análisis técnico, el cual ya es analizar el comportamiento de los precios en los mercados desde el punto de vista de la psicología y, por supuesto, del análisis chartista, así como por parte del análisis cuantitativo, que es donde entraría nuestro indicador del día de hoy, el RSI. Cuando nosotros utilizamos este conjunto de información, es decir, utilizamos nuestro análisis técnico más el análisis fundamental, nosotros vamos a poder tener un complemento y poder llegar a tomar una mejor decisión. Por supuesto, hay algunos traders que se van a centrar más en operar a través de análisis técnico y van a haber otros que se van a centrar más en la operativa a través del análisis fundamental. Lo importante es que cuando nosotros estemos operando no olvidemos estos elementos y eso es más que todo una retroalimentación que los quiero dejar a todos ustedes. ¿Listo? Sobre todo es como un consejo que les dejo como ya trader con experiencia en los mercados. Entonces, es importante que nosotros recordemos que cuando estamos hablando del análisis cuantitativo, es decir, de los indicadores técnicos que hace parte del análisis técnico, vamos a poder encontrar muchos indicadores. En sí, la clasificación general siempre se va a ir entre indicadores tendenciales e indicadores osciladores, que al final los tendenciales son aquellos que nos están diciendo cómo se están comportando los activos teniendo en cuenta pues la información que se van a presentar en el gráfico principal, pero también existen los indicadores osciladores que se pueden dividir en diferentes clases. En este caso, para el día de hoy, vamos a ver que el indicador del RSI hace parte de los indicadores de momentum, los cuales me van a determinar la vitalidad de la tendencia que tiene el activo a través de un tiempo determinado. Para eso nosotros nos vamos a centrar el RSI para saber, bueno, cómo se está comportando los precios o las cotizaciones de un activo X, teniendo en cuenta si efectivamente tiene un dominio por parte de los compradores en el mercado, si tiene un dominio por parte de los vendedores del mercado, si está presentando niveles de sobrecompra, si está presentando niveles de sobreventa y adicionalmente cuando efectivamente, ya sean por parte de los toros o los osos, empiezan a perder ese terreno, ese dominio por parte de los activos, nosotros como traders, ¿cómo vamos a poder identificar efectivamente esa pérdida de la vitalidad? Y adicionalmente, cuando nosotros hablamos del RSI, se puede llevar como un gran complemento cuando nosotros lo combinamos con los indicadores de fuerza. Claro, cuando estamos hablando de fuerza es entender si efectivamente esa vitalidad que tiene el activo, es decir, aquí ya empezamos a
poder, digamos, obtener más información por parte del momentum, está presentando efectivamente esos niveles que permiten que ya sea el dominio comprador o el vendedor sigan o presenten impulsos de una mayor manera, es decir, de una mayor fuerza a través de los diferentes movimientos individuales. Entonces, aquí lo que podemos empezar a analizar y entender es que si nosotros los traders empezamos a combinar los indicadores de una manera más estratégica, es decir, obteniendo más información o confirmando la información que nos está dando los indicadores, en este caso de momentum, vamos a tener más datos o más información para poder llegar a tomar esas decisiones de inversión. Igualmente, aquí quiero ser claro que cuando nosotros combinamos indicadores, la idea es mantener un análisis o un sistema de lo más sencillo posible o un sistema sencillo. ¿Y esto por qué? Porque no solamente, digamos que por lo que les estoy comentando, sino que grandes expertos como Murphy han determinado y se han dado cuenta que mantener la operativa de una manera sencilla, o es decir, la manera más simple posible, son aquellas operativas que pueden mostrar mayores niveles de rentabilidad. Entonces aquí la idea es que nosotros combinemos, no sobrecarguemos el gráfico y efectivamente podamos empezarle como a sacar mayor provecho y mayor, digamos que beneficio, ¿sí? A los diferentes indicadores que nos van a brindar esa información. ¿Listo? Igualmente, por parte de los indicadores, digamos aquí, me disculpo con todos ustedes, aquí son indicadores no de tendencia, sino que son los indicadores cíclicos, los cuales nos van a describir las diferentes fluctuaciones en los precios. ¿Listo? Entonces, para arrancar, o bueno, para empezar con el tema principal del día de hoy, que es hablar con respecto al Relative Strength Index, o en español como se conoce como el índice de fuerza relativa. En sí, ese indicador fue creado por Walt Wilder en el año 78 y el cual fue publicado por la revista de Commodities, dado que es un indicador, o en ese momento era un indicador bastante, digamos que acogido por parte de los operadores del mercado, debido al boom de los commodities que se presentó durante los años 60 hasta durante los años 80 y más o menos al final de los años 90. Entonces, ¿por qué digamos que en ese tiempo era tan importante tener un indicador oscilador? Claro, por la subida y la bajada, ya sea por parte de metales preciosos, como es sobre todo por parte de la plata, cuando estamos hablando de la soya, del cacao, e por supuesto del petróleo, ya sea con referencia a Brent o WTI, ese indicador era bastante importante en este tiempo porque nos indicaba cómo se estaban presentando los movimientos individuales de los activos desde el punto de vista de una comparativa en esas subidas del alza o en esos movimientos bajistas durante un tiempo específico. Entonces, claro, ese indicador lo que al final les empezaba a brindar a los traders eran los posibles cambios de movimiento de los precios activos, de los activos, de una manera mucho más específica. Entonces, claro, esto fue una gran ventaja durante este tiempo y es por eso que aún en, digamos que, pues en este siglo XXI, o bueno, en estos últimos años, el RSI sigue siendo uno de los indicadores más utilizados, ya sea en mercados laterales o en mercados tendenciales, para poder identificar efectivamente esos movimientos a la alza y a la baja, para pues al final determinar quién está dominando en el activo. Claro. Si nosotros lo comparamos hasta los últimos, digamos que hasta la última coyuntura en los mercados, vamos a poder identificar que el RSI funciona de una mayor manera en mercados laterales que en mercados tendenciales. O bueno, esto es lo que efectivamente, digamos que establece el indicador. Normalmente cuando ustedes vean que ya sea que tengamos una tendencia principal alcista, pero que efectivamente estamos entrando en un momento de acumulación o de distribución en la tendencia, es decir, volvemos al tercer principio de la teoría de Down, nosotros vamos a utilizar de una mayor manera el indicador del RSI. Ya en mercados tendenciales, igualmente, vamos a poder seguir utilizando el RSI, pero ahí lo que se recomienda es que nosotros lo empecemos a complementar con un indicador oscilador que nos diga o nos dé información del inicio o final de la tendencia, que en este caso podríamos utilizar el indicador MACD o podríamos utilizar el indicador del porcentaje R de Williams, que es un indicador también oscilador de vitalidad
que nos va a poder brindar la información sobre todo de cómo se está comportando esas alzas y a las bajas, pero en mercados tendenciales. Entonces, claro, esta puede llegar a ser como uno de los primeros elementos que nosotros vamos a tener en cuenta con el RSI, porque al final el índice de fuerza relativa nos centra la información de esos movimientos individuales. Entonces, claro, en mercados laterales nos puede brindar más información donde nosotros no utilizamos ya tipos osciladores como en el caso del porcentaje R de Williams, pero al final nosotros los traders nos vamos adaptando a medida en que el indicador nos vaya, digamos que acomodando en nuestro análisis. No significa que ustedes no puedan utilizar el RSI en mercados laterales, ¿no? Ustedes también lo digo en tendenciales, claro que lo podemos utilizar. Sin embargo, hay que tener en cuenta digamos que la mayor información que podemos realizar en el análisis con respecto a este instrumento. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos del RSI o, bueno, cualquier indicador técnico, es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se va a presentar esa fórmula de valores o cómo está presentando, o mejor dicho, la composición matemática que tiene el indicador. ¿Por qué es importante tener en cuenta este aspecto y digamos que por qué nosotros los traders no lo tenemos que aprender? No es en sí aprendernos la fórmula matemática al 100%, sino tener en cuenta la información que está tomando el activo ya para materializarlo de una mejor manera. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos del RSI, siempre vamos a tener en cuenta que va a ser un promedio entre los movimientos alcistas y los movimientos bajistas en los activos de acuerdo a ese número de periodos que nosotros le estamos determinando el indicador. Es decir, de una manera predeterminada, el indicador nos va a decir que va a tomar 14 días o 14 días periodos estándar, o si ustedes lo quieren llamar con respecto a los periodos, porque aquí lo que queremos ver es efectivamente esos movimientos más cercanos que efectivamente nos puedan indicar si hay un dominio comprador o vendedor en el activo. Pero claro, si nosotros utilizamos de una manera predeterminada, es decir, los 14 periodos, vamos a ver que el RSI va a tener un comportamiento, digamos que normal desde el punto de vista de su configuración. Si nosotros queremos utilizar el RSI para un análisis a mayor plazo, es decir, digamos, sí, en un mayor rango de tiempo, lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar el número de periodos. Es decir, esos 14 periodos, nosotros tenemos que empezar a darle digamos que un mayor espacio en específico. Podríamos estar utilizando periodos entre el 16 o incluso hay traders que lo utilizan en 24 periodos para poder siempre mirar a largo plazo. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos este cambio de aumentarle los periodos, lo que vamos a ver es que la línea va a tener un movimiento del oscilador mucho más armónico, es decir, va a ser mucho más suave. Entonces, claro, esto en periodos, en largos periodos, nos puede llegar a funcionar sin ningún problema. Sin embargo, cuando nosotros queremos utilizar un menor rango, es decir, un marco de tiempo o una temporalidad de gráficos de 30 minutos, de 15 minutos, de 5 minutos o un minuto, lo que nos dice el indicador, o menos la recomendación, es que nosotros le tenemos que dar un menor rango en los periodos, es decir, disminuirlos, porque cuando realizamos esta disminución, lo que vamos a ver es que el activo va a tener, o qué pena, el índice va a tener movimientos mucho más agresivos. Entonces, claro, si estamos utilizando marcos de tiempo mucho menores, lo que nosotros queremos es eso, poder identificar esas señales que me está brindando el indicador de una manera más rápida para tomar decisiones de inversión. Entonces, esto es como una información muy importante que todos debemos tener en cuenta al momento en que queremos, pues, efectivamente aumentar nuestras posibilidades de encontrar entradas mucho más positivas o, bueno, encontrar mejores señales de entrada. Entonces, en este caso, les voy a mostrar cómo nosotros vamos a empezar a utilizar este indicador. Normalmente, el indicador del RSI es un indicador muy popular y seguramente ustedes lo van a poder encontrar en todas las plataformas. No, ya no sea a través de MetaTrader 4 o MetaTrader 5, por parte de CTrader, por parte de Extension 5, por parte de TradingView, por parte de Interactive Trade, que, bueno, muchas otras plataformas. Entonces, cuando nosotros siempre vamos a utilizar un indicador, nosotros tenemos que tener en cuenta la característica, dado que de esa manera lo vamos a poder encontrar de una mejor manera. Es decir, vamos a eliminar esta parte y simplemente nos vamos aquí a la pestaña de los indicadores y vamos a ir a la parte de los osciladores. En dado caso, cuando están en los osciladores, como a medida que ustedes lo van utilizando, les va a aparecer ya sea en su grupo de principales,
pero igualmente lo vamos a poder como encontrar como Relative Strength Index. Hay algunas plataformas que les colocan solamente RSI, pero igualmente es el mismo indicador. Entonces, como lo pueden ver, vienen los 14 periodos predeterminados normalmente y en mi experiencia los 14 periodos funcionan bastante bien incluso en gráficos de 4 horas y diarios. Ya en gráficos semanales, ahí sí consideraría que es importante aumentarle el número de periodos, pero digamos que si ustedes no lo realizan, no hay ningún problema. Pueden trabajarlo en un, digamos, sí, efectivamente, en menores, un menor número de periodos. Bueno, qué pena, en los periodos estándar. Y ya cuando lo utilizamos en gráficas menores, sí sería bueno o se recomienda disminuir efectivamente esos números de periodo. Otro punto importante que nos va a brindar el RSI es que como nosotros queremos analizar las subidas y las bajadas, siempre se va a tomar con respecto al precio del cierre. Igualmente, hay algunos traders que les gusta utilizar ya sea el precio medio o el precio típico, es decir, efectivamente que toman el nivel más alto con respecto al nivel más bajo o el alto con respecto al bajo con respecto al precio de cierre y todo eso efectivamente en promedios. Entonces, esto ya depende de cada trader. Pero sí es importante que recordemos que, qué es lo que nos dice el indicador. Poder determinar cómo se está presentando el comportamiento de los movimientos a la alza y a la baja. ¿Eso cómo lo vamos a saber? No lo vamos a saber tanto con respecto al precio de apertura o al precio máximo, sino que lo vamos a saber con respecto al precio de cierre porque en ese nivel es donde cerraron las cotizaciones de esos periodos que nosotros queremos analizar. Cuando hablamos de los niveles, siempre el RSI va a trabajar con respecto a tres niveles. Va a trabajar con respecto al nivel de 50, que es la media del indicador, con respecto al nivel de 30 y con respecto al nivel del 70. Sin embargo, desde la experiencia personal, les recomiendo agregar otros dos niveles, es decir, agregar el nivel de 20 y agregar el nivel de 80. ¿Por qué? Ya más adelante lo vamos a ver, pero sobre todo es que el RSI es un indicador que nos va a exigir un mayor nivel de análisis, sobre todo cuando tal vez esa información no es clara cuando se presenten niveles de sobrecompra o sobreventa en el activo. Entonces, simplemente yo lo que les recomiendo es que agreguen estos dos niveles. Si quieren mantener la operativa con respecto a los cruces del nivel de 70 y el nivel de 30, me parece bastante importante y relevante, pero más adelante vamos a ver qué pasa si efectivamente sobrepasa ese nivel de 70 o de 30, pero no se muestran esos niveles de sobrecompra, sobreventa en el activo. ¿Por qué? Porque eso puede llegar a ser una oportunidad de tal vez llevarnos una continuación por parte de la tendencia antes de que se pierda un dominio por parte de los compradores y los vendedores y al final es un indicador oscilador, es decir, que se va a ubicar en la parte baja del gráfico en donde nosotros vamos a poder estar analizando las interacciones de los precios, es decir, los movimientos, cómo se van marcando los precios con respecto al RSI. ¿Listo? Ahora bien, ya entendemos las características, la fórmula y la importancia de saber cuándo nosotros vamos a aumentar y disminuir esos números de periodos. Ahora vamos a empezar a analizar es efectivamente los usos que tenga este instrumento. Entonces, cuando nosotros hablamos de usos, el principal va, o bueno, uno de los principales es poder determinar la fuerza en el activo. Uf, ok, listo, perfecto. Esta diapositiva, ok, sí, efectivamente. Ok, listo, sí, perfecto. Qué pena con ustedes, es que aquí era RCI, no sé por qué dejé RBI, entonces, pero igualmente las características o bueno, los indicadores son, digamos que bastante, bueno, son los del RCI, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la fuerza, o bueno, de los usos, vamos a empezar a hablar con respecto a la fuerza. A mayor valor que nos está indicando el oscilador, lo que nos está diciendo es que efectivamente va a ser más fuerte el crecimiento por parte de los precios. A menor sea el valor, lo que nos está diciendo es que efectivamente va a ser más fuerte la caída de los precios, es decir, que vamos a tener ese movimiento bajista y nosotros como traders vamos a estar pendientes de el cruce de las líneas, de los niveles y sobre todo cómo nosotros vamos a poder interpretar esa información que nos está dando con respecto al cruce de arriba hacia abajo con respecto ya sea a la línea de 50 que va a ser como la media del indicador, así como por parte de los niveles de 70 de 70 y 30. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del 70 y 30 o de los niveles que les estaba mencionando anteriormente, del 20 y el 80, lo que nosotros estamos tratando de entender son buscar esos cruces entre las regiones externas que
nos está brindando el indicador. ¿Por qué? Porque esos cruces nos van a indicar efectivamente esos momentos cuando el activo esté en niveles de sobrecompra o sobreventa para poder tomar una posición llevándonos el mayor nivel de pips que nosotros vamos a poder encontrar al momento en que estemos analizando el activo. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a empezar a trabajar estos niveles de fuerza alcista y de fuerza bajista? Simplemente va a ser a través del análisis de dónde está posicionada la línea del indicador. Entonces, como pueden ver, vamos a tener vamos a tener las dos regiones principales, el dominio comprador o la fuerza bajista y la fuerza alcista. Cuando nosotros observemos que en pendiente negativa veamos que la línea del RSI oscila entre el rango de 50 y el rango de 30, lo que nos está diciendo es que los toros, qué pena, los osos, están dominando efectivamente el activo, es decir, que hay un movimiento bajista y nosotros tomamos posición efectivamente en venta o lo que nos está diciendo es que las posiciones que vamos a hacer las vamos a tomar vendedoras hasta que efectivamente se presente uno de esos primeros extremos, que es en el caso cuando el RSI sobrepase el nivel del 30. Normalmente cuando sobrepasa el nivel del 30, lo que nos está diciendo es que efectivamente el activo ya está en niveles de sobrecompra, pero pueden existir algunos casos en que la línea del RSI siga presentando movimientos bajistas. ¿Cuándo nosotros vamos a empezar a tomar posición? Cuando efectivamente se presente un rebote por parte de la línea del RSI, la cual determine una nueva pendiente alcista a pesar de que estemos en un terreno de fuerza bajista. Cuando ocurre esto, ya nosotros confirmamos de que el activo está en un momento de sobreventa y que es muy posible o muy probable que se presente una corrección, es decir, que los toros nuevamente empiecen a dominar el activo. Claro, cuando nosotros veamos esto, significa que los osos van a estar perdiendo terreno, es decir, que en esta pendiente positiva en terreno de fuerza bajista, lo que nos va a indicar en el gráfico es que muy posiblemente se van a presentar velas de dominio alcista, es decir, de dominio comprador, y la confirmación del nuevo dominio por parte de los osos va a ser cuando la línea del RSI cruce con pendiente positiva el nivel de 50. Cuando entre dentro de la zona del nivel de 50 y de 60, qué pena, de 70, ahí es cuando nosotros ya vamos a confirmar que, claro, efectivamente, ya los osos no están dominando, son los compradores, porque se está presentando una nueva fuerza alcista y ahí es cuando nosotros vamos a confirmar que efectivamente es un momento para tomar una posición de compra, a pesar de que ya el rebote en el nivel de sobreventa nos está diciendo que se podría presentar una posible nivel, digamos, una señal de compra, pero la señal de compra la vamos a tener específicamente cuando la línea cruce el nivel de 50. Bueno, eso es lo que técnicamente nos está diciendo el gráfico. Cuando nosotros utilizamos estrategias muy populares como las bandas de Bollinger con el RSI, que es una de las más populares en los mercados, lo que nos está diciendo es que cuando se presenta el rebote por el nivel de sobreventa, nosotros efectivamente tomamos el nivel de compra siempre y cuando haya un rompimiento de la banda. En este caso sería el rompimiento de la banda inferior de Bollinger. Pero claro, esto es una de las diferentes estrategias de las combinaciones de los indicadores. Por otro lado, cuando nosotros veamos que efectivamente hay una pendiente positiva, entre el rango de 50 y 70, nada, lo que estamos diciendo es que efectivamente es un dominio por parte de los toros, es un dominio comprador, hay fuerza de compra. Cuando sobrepase el nivel de 70 al nivel de 100, porque claro, este es un oscilador que oscila entre el rango de 0 al rango de 100, es decir, entre estos dos niveles, ahí nosotros vamos a decir que efectivamente se pueden llegar a presentar niveles de sobrecompra y la confirmación va a ser nuevamente buscar esos extremos en terreno de sobrecompra y efectivamente esperar el rebote. Cuando nosotros veamos que efectivamente llega a estos puntos más altos y se presenta un movimiento bajista, lo que nos está diciendo es que efectivamente el activo está en niveles de sobrecompra y se puede llegar a presentar una nueva tendencia, es decir, que se puede llegar a presentar en este caso, un cambio de tendencia del movimiento alcista a un movimiento bajista. ¿En qué nosotros debemos tener cuidado cuando estemos haciendo la interpretación del indicador? Cuando se presenten estos puntos que se dan estos cruces rápidos entre el nivel de 50. ¿Por qué? Porque estos movimientos lo que nos está diciendo es que el mercado está presentando digamos que un punto de indecisión donde los compradores y los vendedores están tratando de dominar nuevamente el activo. Cuando nosotros veamos que la línea del RSI tiene una pendiente marcada o definida, ahí es cuando nosotros podemos establecer que efectivamente hay un dominio por parte de los compradores o de los vendedores en el mercado para empezar a tomar mejores decisiones de inversión. Entonces es como un punto
neutro que nos va a funcionar bastante. O bueno, es como una de las recomendaciones que les quiero dejar a todos ustedes para el análisis de, digamos, del día. ¿Listo? Es como lo relevante que nosotros vamos a tener con respecto al RSI. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a poder utilizarlo de otras maneras? Primero, va a ser a través del cruce, que es cuando efectivamente el RSI cae por debajo del nivel de 50, que es señal de venta, y cuando sea en caso contrario, es decir, que cruce por encima del nivel de 50, lo que nos está diciendo es efectivamente que se va a utilizar como una señal de compra. Como estado de sobrecompra o sobreventa, ya sabemos, cuando esté por encima de 70 va a ser sobrecompra o cuando esté por debajo de 30 va a ser sobreventa. Entonces, en este caso, vamos a mirarlo en la plataforma de una vez de MetaTrader y vamos a mirar un activo que, bueno, miremos el eurodólar, que ha sido como uno de los activos que más me ha llamado la atención durante las últimas jornadas operativas. Vamos a establecerlo en el rango en una temporalidad de bueno, de una hora, para hacer, digamos, entre un punto medio, y vamos a mirar el comportamiento del RSI. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder observar? Normalmente el RSI siempre va a estar reaccionando con respecto a esos movimientos individuales. Cuando nosotros observemos que se presentan velas de gran cuerpo, es decir, una vela real alcista o una vela real bajista, es cuando efectivamente la línea del RSI va a tener un movimiento con una pendiente mucho más marcada. ¿Por qué? Porque efectivamente, como estamos hablando de los movimientos o sí, del enfrentamiento entre los movimientos individuales de los compradores y de los vendedores, ahí es cuando nosotros vamos a confirmar de una mejor manera el dominio con respecto a los activos. Pero ¿qué es lo importante? Cuando nosotros estemos observando el RSI, vamos a tener en cuenta los niveles que estábamos mencionando anteriormente. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a eliminar, para que los podamos ver de una mejor manera, voy a eliminar el nivel de 20 y el nivel de 80. ¿Y por qué? Para que podamos ver el indicador de una mejor manera. Cuando nosotros observemos que efectivamente la línea del RSI esté oscilando entre el nivel de 50 y de 70, lo que podemos ver es que los precios nos van a marcar esos impulsos o esos puntos alcistas. Entonces aquí voy a tratar de acercar un poco el gráfico para verlo de una mejor manera. Mientras que cuando nosotros veamos que la línea del RSI domina entre el nivel de 50 a el nivel de 30, lo que vamos a poder ver es que efectivamente las velas van a presentar ese comportamiento bajista. Cuando nosotros vamos a tener cuidado, como les estaba mencionando anteriormente, cuando observemos que las cotizaciones mantienen, o la línea del RSI mantiene como esta lateralidad entre sus niveles. ¿Por qué? Porque cuando se presentan estas lateralidades, lo que vamos a encontrar en los precios de los activos van a ser momentos de acumulación o momentos de distribución en la tendencia, porque claro, son momentos donde efectivamente se puede llegar a presentar un punto de incertidumbre y lo que se está esperando es que efectivamente se presente una confirmación de cuál va a ser el nivel del rompimiento. Digamos, en este caso podemos ver que aquí se podría estar presentando una formación pequeña de un banderín, pero claro, aquí se presentó un banderín con rompimiento bajista, es decir, es un patrón de confirmación de confirmación de la tendencia, es decir, que se presenta una tendencia bajista. Y claro, cuando nosotros vemos que empieza a romper el patrón, es cuando el RSI nuevamente trata de dominar de nuevo con una pendiente bajista. Esto es una señal de dominio con vendedor, aunque claro, se presentan las correcciones, que claro, estos impulsos son importantes, por eso les estoy diciendo. El RSI se analiza de una mejor manera mirando en la dirección de la pendiente. Cuando veamos que tenga esta pendiente positiva, a pesar de que está en una zona por parte de los vendedores, igualmente eso es una información de que las velas van a presentar un movimiento al alza. Claro, ya luego se pueden llegar a presentar correcciones en este caso. Cuando se presenta esta primera vela bajista, lo que podemos ver es que el RSI nuevamente domina con pendiente bajista entre el nivel de 50 y 30, es decir, que esto ya es una señal vendedora y nosotros tomaríamos posición de venta hasta que nuevamente el RSI me muestre ya sea niveles de sobrecompra, digo de qué pena, en este caso de sobreventa, o hasta que efectivamente se presente la nueva pendiente positiva, que como podemos ver, a medida en que va entrando esta pendiente positiva es cuando ya se empieza a formar esta gran vela bajista. Entonces ya muy seguramente al momento en que se termina de confirmar esta vela, yo diría que ya sería un momento de culminación de la tendencia. Igualmente la siguiente vela es una gran vela de cambio o de corrección en la tendencia. Entonces esa es la manera como nosotros vamos a poder empezar a utilizar el RSI. Sin embargo, también es importante que nosotros tengamos en cuenta los cruces o los momentos en los cuales las cotizaciones lleguen a tratar de mostrarnos mayores niveles de sobrecompra o sobreventa. Es decir, en este caso, lo que yo les recomiendo es agregar los dos niveles mencionados anteriormente.
agregar el nivel de 20 y agregar el nivel de 80. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a poder estar más preparados al momento en que se vayan a presentar las correcciones y este es efectivamente un buen ejemplo. Aquí tenemos efectivamente una tendencia bajista y podemos ver que el RSI tiene una pendiente a la baja, a pesar de aquí que se presenta esta pequeña corrección de la tendencia, pero igualmente podemos observar que se presentan esos niveles de una tendencia bajista. Pero como podemos ver, a pesar de que está por debajo del nivel de 30, muchos dirían que esta vela ya con respecto al RSI es un nivel de de sobreventa, entonces se puede presentar una corrección. Algunos traders hubieran tomado aquí una posición de compra. Pero en este caso yo no tomaría la posición de compra porque no ha sobrepasado el nivel de 20, que el nivel de 20 es un nivel incluso más ácido para saber si efectivamente estamos en niveles de sobrecompra. Ya cuando sobrepasa, como pueden ver, el nivel de 20 es cuando efectivamente se empiezan a presentar las siguientes velas como velas dodging o velas de incertidumbre en la tendencia, porque claro, aquí ese movimiento de incertidumbre lo que nos está diciendo es efectivamente la confirmación de que ya entramos en un nivel de sobreventa. Y aquí nosotros, de una manera, podríamos salir de la posición y esperar a que nuevamente se presente un rebote con respecto a la tendencia. Es decir, cuando nosotros veamos que ya se empieza a presentar una pendiente positiva en terreno vendedor, es cuando nosotros decimos que efectivamente se puede presentar ya la confirmación del nivel de sobreventa para tomar una posición de compra y esperar hasta que efectivamente lleguen a presentar nuevos niveles por parte del indicador que nos digan que efectivamente ya estamos como, bueno, que se pueda llegar a presentar o una continuación de la tendencia o una corrección de la tendencia. Entonces, por eso es muy importante agregar esos dos niveles. No, la verdad no nos cuesta nada tenerlo en el análisis y sí nos puede llegar a funcionar bastante para poder encontrar mejores puntos de decisión. Entonces, ahora vamos a mirarlo con respecto a las cotizaciones del WTI. Miremoslas actualizadas, a ver cómo se está comportando. En estos momentos lo que podemos ver es que la línea está oscilando entre el nivel de 50, es la media del indicador, es decir, estamos en un momento de incertidumbre donde efectivamente se está esperando nueva información para dominar con respecto al activo. Lo que podemos ver es que actualmente se está presentando una pendiente positiva, entonces aquí la información lo que nos está diciendo es que los compradores están domando nuevamente bueno, al petróleo con referencia a WTI, que fue la referencia que escogí, y muy seguramente se va a presentar efectivamente ese movimiento alcista. Sin embargo, es también importante que estemos analizando cuáles van a ser los extremos que se pueden presentar con respecto al activo. En este caso, para analizar los extremos de una mejor manera, simplemente podemos aumentar el marco de tiempo. Ya sabemos que en 14 periodos nos va a funcionar bastante bien. Y lo que podemos ver es que efectivamente en este caso el RSI ha estado oscilando entre el nivel de 50 y el nivel de 70. ¿Esto qué es lo que nos indica? Que es digamos que es una pauta compradora donde efectivamente, aunque no se presenten tantos impulsos, es decir, que no son velas de tan cuerpo real como se podría llegar a esperar en otros marcos de tiempo, igualmente sí es un dominio por parte de los compradores, es decir, que en este punto el RSI nos está funcionando, pero claro, como es un mercado de tendencia alcista, muy seguramente estas oscilaciones no nos esté brindando tanta información. Aquí es cuando yo les recuerdo. Hay veces el RSI en mercados tendenciales no nos funciona tanto. Entonces, en este punto es cuando nosotros vamos a poder tratar de buscar un indicador que nos confirme si efectivamente es un dominio comprador y vendedor. Y en este caso, ¿cuál es? El RSI se puede complementar bastante bien cuando utilizamos el Williams First Range o el porcentaje R de Williams, como algunos lo utilizan. ¿Por qué? Maneja los mismos 14 periodos que el RSI y que adicionalmente, como lo pueden ver, este es un indicador que ya nos está dando más información con respecto a un mercado tendencial. ¿Por qué? Porque claro, aquí nos está mostrando la pendiente bajista, entonces nos está diciendo que es una pérdida por parte de los compradores con respecto a los vendedores, pero miremos aquí el porcentaje R de Williams. Veamos que la pendiente es mucho más marcada y que adicionalmente ya nos confirmó el cruce con respecto al nivel de cero bajista, es decir, que esta corrección, que muy seguramente fue la que se presentó durante la jornada del miércoles, al momento en que se presentó la corrección, luego de que los inventarios de petróleo de los Estados Unidos salieran tan negativos. Entonces, claro, muy seguramente esta corrección por parte del RSI nos hubiera costado un poco más de encontrarla, pero por parte del porcentaje R de Williams sí hubiera sido más fácil. Y que adicionalmente aquí tenemos algo interesante. Sobrepasa el nivel de 30, ¿cierto? No alcanza al nivel de 80. Entonces significa que esto ya es una corrección con respecto a un nivel de sobrecompra. Y por parte del porcentaje R de Williams, lo que nos está diciendo es que efectivamente es un dominio comprador
que al momento que confirmamos este nivel de sobrecompra, ya los dos indicadores nos están diciendo nada, esto es una posible corrección bajista por parte de las cotizaciones, entonces nosotros los traders podemos sacar mayor beneficio cuando nos encontremos con respecto a estos tipos de correcciones en los activos, porque claro, el RSI y el porcentaje de Williams nos dicen que miran dos mercados totalmente diferentes, pero debido a sus composiciones matemáticas, de hecho trabajan de una manera muy cooperativa entre ellas. Y nosotros los traders podemos sacar beneficios al momento en que estemos utilizando este tipo de indicadores. Entonces es como una de las recomendaciones que les tengo. Complementémoslo con otros. Ya sea para confirmación, lo que acabamos de ver es de confirmación, no de complemento, es de confirmar la información que nos está dando el RSI. Para complementar, ya es que utilizamos otros tipos de indicadores, es decir, con características diferentes para poder tener más información. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los otros los usos? Por parte de la fuerza del mercado, que ya lo vimos, que efectivamente si está ubicando entre el 50 y el 70 significa que hay fuerza alcista, pero que es lo importante que haya pendiente positiva por parte del RSI. Mientras que cuando está entre 50 y 30 con pendiente negativa significa que hay fuerza con respecto a los vendedores en el indicador. Pero adicionalmente el RSI nos puede funcionar bastante para poder encontrar divergencias. Exactamente. Como el MACD, que el MACD es el indicador de convergencia y divergencia en el activo. Aquí nosotros vamos a poder utilizar el RSI también para poder encontrar esas divergencias, que una divergencia se entiende como como la discordancia entre la trayectoria del indicador, es decir, del RSI en este caso, con respecto a los precios del activo, en donde nosotros vamos a poder encontrar una divergencia negativa, que la divergencia negativa lo que nos dice, en pocas palabras, es que los precios van al alza, pero el indicador nos está diciendo que efectivamente el activo está a la baja. Entonces, claro, esto es una señal de que nosotros tomamos una posición vendedora y en una divergencia positiva lo que nos está diciendo es que los precios están efectivamente bajistas, mientras que el RSI mantiene una dirección alcista. Entonces, claro, en esta divergencia nosotros tomamos una posición de compra. Esta es otra de las maneras que nosotros vamos a poder utilizar el RSI y de hecho cuando se presenten estos tipos de divergencia, ahí es cuando nosotros vamos a poder utilizar otro tipo de activo. Entonces, miremoslo con respecto al oro. No recuerdo muy bien cuál fue la última divergencia que había encontrado con el RSI, porque normalmente las divergencias, pues, si normalmente a veces son difíciles de encontrar, entonces, claro, por parte del RSI puede llegar a ser un poco, incluso yo podría decir que un poco más complicado, pero no, ok, aquí no hay divergencia. Yo estoy seguro que en el oro había presentado una divergencia anteriormente y no, definitivamente encontrar una divergencia así últimamente es como bastante complicado, pero creo que en estos momentos ya encontramos una diferencia. Listo. Entonces, en este caso, lo que podemos ver es que el RSI nos está indicando que efectivamente hay un movimiento alcista, ¿cierto? Mientras que los precios o las cotizaciones durante ese mismo periodo de tiempo nos están mostrando es que efectivamente hay un movimiento bajista. Entonces, cuando nosotros encontremos esto, significa que, pues madre, estaba con el porcentaje de Williams. Ay, Dios, qué bola. Y digamos que efectivamente un movimiento bajista y en estos últimos puntos lo que nos está diciendo es que efectivamente hay un movimiento alcista. Entonces, claro, en este punto lo que nosotros vamos a poder encontrar es que si el RSI nos está diciendo que hay crecimiento, que se presentan crecimientos a pesar de que se presentan contracciones por parte de las cotizaciones, es que efectivamente es una señal donde nosotros tomamos una posición compradora, dado que los precios siempre van a presentar una corrección a favor del indicador. Nunca va a ser en caso contrario, es decir, que sea en contra del indicador, no. Siempre va a ser un movimiento a favor del indicador y ahí es cuando nosotros efectivamente podemos tomar una posición de compra y esperar a que se presente esa corrección por parte de los precios. Que si las divergencias cuando se presentan siempre se respetan, sí. Eso sí es algo, eso es una ley que nosotros los traders siempre tenemos en cuenta y que adicionalmente los momentos de divergencia, a pesar de que no son tan, digamos que efectivamente como visibles por parte de las cotizaciones, igualmente esto hace referencia a la ley de paridad y arbitraje en los mercados, que efectivamente cuando hay un comportamiento con respecto contrario a la información del mismo precio o del mismo activo, ahí es cuando se presenta pues efectivamente ese arbitraje entre todo el mercado y efectivamente se presenta esa corrección. Por eso es que nosotros los traders estamos siempre pendientes ante esas divergencias con respecto o bueno, por parte de los indicadores y dado caso que si ustedes quieren confirmar mejor una divergencia, bueno, de hecho aquí tenemos dos confirmaciones por parte del porcentaje de Williams y del RSI, pero de hecho, el mejor indicador para poder confirmar una divergencia o para encontrarla va a ser el indicador MACD. O sea, el MACD siempre va a ser ese indicador que nos va a poder ayudar
a encontrar una divergencia en el activo. Digamos, en este caso ya la podemos ver mucho más efectiva. Aquí tenemos efectivamente que el MACD mantiene una pendiente positiva, mientras que los precios en el largo plazo, de hecho aquí está incluso más marcada, mantiene efectivamente un movimiento bajista, mientras que el MACD nos dice que es un movimiento alcista, es decir, que las barras de histograma del MACD mantienen un nuevo incentivo para cruzar el nivel del cero, es decir, un incentivo comprador. Y claro, ahí es cuando nosotros ya confirmamos la señal de que efectivamente es una divergencia y el RSI, pues a pesar de todo, nos muestra la diferencia, sobre todo en un corto plazo en la corrección, y ahí nosotros pues confirmamos efectivamente que tomamos una posición de compra. ¿Listo? Como lo pueden ver, MACD también se complementa bastante bien con RSI para el tema de divergencia y convergencia, y que adicionalmente hay algo que me gusta bastante cuando nosotros utilizamos estos dos indicadores, y que es que cuando se presenta el cruce entre la línea de 50 entre el RSI, muy seguramente más adelante vamos a tener la confirmación del nuevo dominio por parte de las barras de histograma que lo cruzan la línea de cero de abajo hacia arriba. Cuando esto pasa, ya tenemos la confirmación de que la información que nos está dando el RSI con respecto al nuevo dominio comprador, de hecho aquí lo podemos ver que ya cuando mantiene esa pendiente más positiva entre 50 y 70 es cuando nosotros vemos que las barras de histograma cruzan de una mayor manera, es decir, que aquí ya tenemos una confirmación de un nuevo de inicio tendencia, bueno, del inicio de una nueva tendencia alcista, entonces en este caso. Ahora bien, ya para terminar este webinar, porque ya se nos acabó el tiempo, vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. El RSI es uno de los indicadores que funciona de una mejor manera en un mercado lateral que en un mercado tendencial, pero como lo podemos ver anteriormente, también funciona en mercados tendenciales. Sin embargo, cuando utilicemos un mercado tendencial, tratemos de confirmarlo con otro indicador para no llevarnos sorpresas. ¿Listo? También importa bastante mirar los indicadores o los factores de volatilidad, porque claro, la volatilidad al final nos hace referencia a la participación. Entonces, claro, si hay una mayor participación, las unidades individuales de compra y de venta van a ser más agresivas. Entonces, claro, el RSI se va a poder comportar de una manera mucho más fuerte, así que hay que tener en cuenta este punto importante que nos está brindando esta sugerencia. También tener en cuenta que la línea de 50 siempre va a trabajar como el equilibrio en el mercado. Cuando nosotros vemos que la línea oscila entre el nivel de 50, significa, hey, hay un punto de equilibrio, hay una paridad, hay que esperar quién realmente va a dominar el mercado o está en un momento de incertidumbre el mercado por una posible nueva información. También es recomendable combinarlo con otros factores, soportes, resistencias, otros indicadores. Funciona también encontrar primero varios soportes y resistencias en los precios de los activos y analizar esos rompimientos con los posibles cambios entre los niveles respecto a la línea del RSI. En el mercado de sobrecompra o de sobreventa no significa que nosotros vamos a salir a comprar o vender directamente, porque claro, como lo pueden ver, puede que entre la línea en nivel de sobrecompra o sobreventa, es decir, por debajo del nivel de 30 o por debajo, o por encima del nivel de 70, pero eso no significa que aún no se vaya a presentar esa corrección, ¿listo? Y las líneas del 80 y del 20, como pueden ver, nos pueden llegar a dar señales más sólidas. Así que les recomiendo que tengan en cuenta pues efectivamente ese punto, ¿listo? Y ya pues con esto llegamos al final del webinar. Igualmente, si ustedes están interesados en saber más de nosotros del distrito financiero, sobre cursos de trading, newsletter, tutorías sobre plataformas, servicios de asesorías, webinars o clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@eldfx.com y también al final les dejo la información de nuestras redes sociales para que ustedes, si quieren saber más de nosotros, estar pendientes de nuestras publicaciones, claro, lo pueden estar sin ningún problema o que nos visiten en www.eldfx.com. Entonces espero que les haya gustado bastante este webinar. Igualmente si les gustó, déjenme su comentario. Si no les gustó, también no se preocupen, déjenme su comentario que toda esa retroalimentación me funciona bastante. Y pues no siendo más, les quiero agradecer a todos ustedes. También les quiero agradecer al equipo de FX Street que nos trae pues este webinar tan interesante. Y nada, espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo webinar. Entonces, hasta luego y feliz trades para todos.